16. ¿Por qué hablamos de leyes estatales? Porque hay que recordar que los estados antes tenían facultad para poder darse a sí mismos sus propias leyes laborales. Todavía la federación no les había quitado esa facultad que tenían los estados, y se la quita porque simple y sencillamente hay que recordar que los estados son autónomos, no soberanos. Viene la ley de Bernardo Reyes de 1906 en el estado de Nuevo León. Viene también la ley del estado de Yucatán, que fueron leyes primicias, que fueron leyes que sirvieron de ejemplo y que empiezan precisamente antes de la Constitución de 1917 a florecer. El 18 de diciembre de 1911, Francisco I. Madero crea el Departamento del Trabajo, esto con el fin de solucionar los problemas que se suscitaban entre la clase trabajadora, ya que no había una oficina, por decirlo así, especial, que pudiese en un momento dado resolver, tramitar los conflictos que hoy llamamos de trabajo. En la Constitución de 1917 nace la primera revolución social del siglo XX, lo que da lugar a la exposición de motivos de la Ley de Trabajo de 1931, que trae como finalidad remediar las graves injusticias que en épocas pasadas se cometieron y que fueron una de las causas principales de la revolución. Tenía como característica principal el de ser justas. Observen ustedes el concepto justo, no legal. Normalmente confundimos lo justo con lo legal. Sin embargo, nunca va de la mano lo justo con lo legal. Lo legal es, por ejemplo, el salario que se me paga por la prestación de mi servicio, porque está en la ley, pero lo justo no lo es. Sin embargo, es legal y por ende se cumple con la ley. Aquí yo siempre he comentado y he retomado, ¿de qué lado estamos? ¿De lo justo o de lo legal? En materia laboral no podemos hablar que estamos del lado de lo legal, porque ya lo dijimos al inicio de esta plática, el hombre es el centro, el hombre es el origen, el hombre es la causa del derecho de trabajo. Si no existiera el hombre, el derecho de trabajo no existiría. Por ende, la historia del derecho del trabajo es la misma historia del hombre. Y esa historia fenecerá cuando el hombre muera. Ahí va a terminar. Pero mientras tanto, mientras el ser humano exista, el derecho laboral seguirá su curso en forma consecutiva con el hombre de la mano. El 27 de septiembre de 1927, el Poder Ejecutivo expide un decreto donde se crea la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y 6 días después se expidió el reglamento de organización y funcionamiento. La ley de 1931 fue el resultado de un intenso proceso de elaboración y estuvo precedida de algunos proyectos. Posteriormente viene nuestra segunda ley. Hay que recordar que solamente hemos tenido 2 leyes, la de 1931 y la de 1970. Nuestro derecho laboral, un derecho joven, que aparentemente dicen por ahí que es autónomo. Difiero de esa opinión. ¿Por qué? Porque anteriormente ya hemos dicho que la locatio conductio operarum y la locatio conductio operaris eran formas de reglamentar la actividad laboral del hombre, que el Código Civil tenía en su poder. Cuando el derecho laboral pretende separarse, pues se trae todas las instituciones del derecho civil. La rescisión, el contrato, la terminación. Y entonces vemos que no tiene instituciones autónomas, sino que el derecho civil
se aferra todavía al derecho laboral, reclamando que es bajo el Código Civil como se debe reglamentar al hombre y no un derecho laboral especial. También se ha increpado que la Constitución prohíbe tribunales y leyes especiales. Sin embargo, por ahí hay algunos que dicen, bueno, no se trata de tribunales especiales, sino especializados. Una manera fácil de salir del problema. Es como cuando algunos nos preguntan las características del contrato, y pues fácilmente y con elegancia, es un contrato sui generis. Es una salida legal. Sin embargo, pues ahí nos quedamos, un contrato sui generis. Retomando la ley de 1970, ha sido el timón en que se ha apoyado el progreso de la economía nacional y la elevación de las condiciones de vida de los trabajadores, la armonía de sus principios y sus instituciones. Ha hecho posible que el trabajo principara a ocupar el rango que le corresponde. Actualmente estamos afrontando grandes retos, pero insisto, esto se debe a que hemos dejado al hombre como la causa de origen del derecho laboral. Y nos hemos ido a las fechas, y nos hemos ido a los días, y nos hemos ido a cosas que no han sido esenciales. ¿Cuántas veces vemos cuando un conferencista habla de fechas? Y qué bárbaro, ¿no? Qué gran conferencista. Sin embargo, las fechas no nos dicen nada. No podemos conocer a alguien por fechas. No podemos conocer a alguien por datos. Tenemos que adentrarnos. ¿Cuántas veces decimos que conocemos a alguien por 20 años y resulta que a veces decimos, creo que nunca te he conocido? Pero nunca lo hemos conocido porque no nos hemos adentrado realmente en la esencia del mismo, sino que nos interesan más los datos y las fechas como referencias. Y que a veces nos equivocamos, por ejemplo, cuando tenemos el reloj adelante y decimos son las 7 y resulta que no, son las 6. Entonces a veces los datos biográficos y las referencias se equivocan. Pues bien, espero que también tengo aquí en mi poder una copia, fíjense bien, de la Ley del Trabajo de Cándido Aguilar, que me gustaría leerla brevemente, que son únicamente 17 artículos, pero que muestran la esencia. Dice así: Ley del Trabajo de Cándido Aguilar, un sello que dice Gobierno Constitucionalista del Estado Libre y Soberano de Veracruz. Cándido Aguilar, gobernador y comandante militar del Estado Libre y Soberano de Veracruz, llave a sus habitantes, ¿sabe? Que uno de los propósitos primordiales de la revolución es el mejoramiento de la condición económica y social de las clases obreras, promoviendo por medio de una legislación adecuada no solo el fomento del trabajo y su debida retribución, sino también los medios encaminados a la conservación de la vida, salud y bienestar de los mismos obreros, y que a este fin se endereza principalmente la ordenación de preceptos que regulen las relaciones entre patronos y obreros, considerando que si bien el trabajo dignifica al hombre y coopera con el capital al progreso de los pueblos. Yo aquí quiero hacer hincapié en algo. Ya habíamos dicho al inicio de la plática que el trabajo empieza como una sentencia a una desobediencia. Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y resulta que el artículo 3 dignifica esa sanción, ese castigo, y dice no, el trabajo es un derecho y un deber. Sin embargo, vemos cómo esa dignificación, y por ahí lo decía ese gran maestro Baltasar Cavazos, que en gloria esté,
que tanta protección al trabajador lo desprotege. Y hoy, con esa famosa dignificación del artículo 3º, no podemos obligar al trabajador a que trabaje, porque más que una obligación es un deber. Luego entonces, en aquel tiempo estábamos llenos de esclavos, si podemos llamarle así a los que obligábamos a trabajar. Pero hoy estamos llenos de gente que no quiere trabajar, porque el artículo 3º nos protege, porque al decir que el derecho del trabajo es un deber, no puedes obligarme en contra de mi voluntad a trabajar. Y aquí quiero hacer una comparación cuando la cónyuge embarga al deudor alimentista un porcentaje que la ley laboral lo permite y que ya lo mencionamos en la ley de Indias, que ya viene ese derecho. El deudor alimentista deja de trabajar y no se le puede obligar a trabajar. Vean ustedes cómo realmente tenemos que ir a la esencia del derecho para conocer la historia, para poder conocerlo, para poder en su momento dado hacer las reformas pertinentes. No hemos creado nada nuevo, simplemente lo hemos actualizado. Tenemos que volver al pasado, mi opinión, para poder responder a las exigencias del presente. Porque en el pasado encontramos precisamente la esencia del derecho, más que en la historia como se vino desenvolviendo. Nos hemos únicamente concretado a platicar de cómo se fue desarrollando, de cómo fue transcurriendo el tiempo. Y yo considero que cada tiempo ha tenido lo que debe tener. Porque si recordamos cuando allá en épocas a los ventrílocos se les quemaba en leña verde porque creían que eran brujos, ¿sí? Imagínense en ese entonces, a Julio Verne se le dijo que era loco cuando se adelantó a su tiempo. Por lo tanto, considero que las leyes son adecuadas a los tiempos y son necesarias en los momentos en que se viven. La esclavitud fue necesaria. Y así lo dijo un filósofo, Sócrates, cuando dijo: hay quienes venimos a servir, pero hay quienes venimos a mandar. Hay quienes nacimos para ser siervos, para ser esclavos, porque así es. Claro que en nuestro tiempo la esclavitud pues, nos causa un impacto, sin pensar que era una clase que tenía que existir. Considero de verdad que hay que celebrar al trabajador, que debe desempeñar su función como tal. ¿Han visto ustedes alguna vez a un patrón que quiere ser pobre? No. ¿Por qué? Porque él sabe el rol que está jugando. Él sabe que es un factor de la producción. Pero al trabajador le han hecho creer que no, que él no es un factor, que él es más arriba. Entonces hay que hacerle ver, así como las abejas desempeñan función y por ahí hay un zángano, porque es necesario que exista. Así también, en la actualidad, tenemos que hacerle ver al trabajador que desde la escoba que barre está desempeñando una función importante, que es un engranaje más, porque desde que entramos hay un señor que abre la puerta, que es una función, pero lamentablemente le hemos hecho creer que él es más importante y que en este mundo vino a tener todo, y que el trabajo, por ahí lo mencionaba también una canción, lo hizo Dios como castigo, y que solamente los bueyes, dice, son los que trabajan. Y no es así.
Todos y cada uno desempeñamos una función.